Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. En el día de hoy nos vamos a referir al tratamiento impositivo de las locaciones urbanas en los diferentes impuestos nacionales, como en el impuesto sobre los ingresos brutos y el régimen de convenio multilateral. Mi nombre es Gabriela Marzano, soy asesora tributaria de este consejo profesional y vamos a comenzar con el tema. Comenzando con el impuesto a las ganancias, podemos afirmar que con independencia del destino que se le dé al bien locado, ya sea un destino comercial o que el bien locado sea destinado a vivienda, las rentas se encuentran gravadas por el impuesto. Sí hay que hacer una distinción respecto del tipo de renta que va a constituir. Puede ser una renta de la primera categoría si el sujeto que las obtiene, es decir, el locador, es una persona humana que no está organizada en forma de empresa o una asociación indivisa. Por el contrario, será una renta de la tercera categoría. Yendo a lo que es rentas de la primera categoría, el artículo 44, que es el que habla de las rentas del suelo, en el inciso A es el que las contempla, cuando se refiere al producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Acá quiero hacer una distinción entre lo que contempla este inciso A respecto de los incisos F y G, que es el que son los que hablan del valor locativo. ¿Por qué? Porque el inciso F hace referencia al valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes, mientras que el inciso G hace referencia al valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Acá el legislador estableció la creación de una renta presunta, ¿sí? Es decir, este valor locativo. Y justamente lo quiero comparar con el inciso A, porque en el inciso A estamos en presencia de un contrato de locación real, donde tenemos un locatario real, que es una persona, o puede ser una empresa, pero existe, donde tenemos un ingreso de dinero real producto de esa locación, ¿sí? Y donde existe el contrato. Por lo tanto, es distinta la situación que contempla como renta de la primera categoría el inciso A
de los contemplados en los incisos F y G cuando estamos hablando de rentas presuntas. 3 consideraciones respecto del valor locativo. Bueno, ¿qué es el valor locativo? La definición está comprendida en el artículo 107 del decreto reglamentario. Es el alquiler que obtendría el propietario si alquilara o arrendara el inmueble o parte de él que ocupa o que cede gratuitamente o a un precio no determinado. Se presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo no es inferior al valor locativo de mercado. Es decir, esta es una presunción que admite prueba en contrario. Y acá la norma establece que ese valor locativo presunto que tenemos que declarar no puede ser inferior al alquiler que obtendríamos si alquiláramos esa propiedad conforme las pautas del mercado. Y una última referencia en torno al valor locativo de la casa habitación, que se encuentra exento por el artículo 26 del impuesto a las ganancias, inciso N. ¿Cuál es el tratamiento de los condominios en el impuesto a las ganancias? El condominio es uno de los derechos reales que está comprendido en el Código Civil y Comercial. Es el derecho real de propiedad que se ejerce sobre una cosa donde varias personas son titulares. Cada persona recibe el nombre de condómino y es titular de una parte indivisa de ese inmueble. Tributariamente, en el impuesto a las ganancias, la parte de cada condómino será considerada a los fines del impuesto como un bien inmueble distinto. Y cuando hay inmuebles en condominio y que está ocupado por alguno de los condóminos, no van a ser computables ni el valor locativo ni la parte proporcional de las deducciones admitidas que correspondan a la parte ocupada. Lo que sigue en la filmina es respecto de la clasificación de las rentas de la tercera categoría cuando es cuando es obtenida por los sujetos empresa que comentamos anteriormente. Respecto a la deducibilidad de los gastos, ¿sí? Bueno, ya lo hemos estudiado esto, todos los gastos que podemos deducir respecto de estas rentas de inmuebles son aquellos efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas, consagrados en el artículo 83 de la ley. También son deducibles los gastos de mantenimiento, artículo 89, los impuestos, tasas, las primas de seguro, las pérdidas extraordinarias por casos fortuitos, ¿sí? O por delitos de empleados, y también las amortizaciones. ¿Sí? Todos estos gastos van a poder ser computables entonces contra las rentas derivadas de esos contratos de locación dentro de las previsiones que establezca la norma. Dos últimos comentarios respecto de este tema del impuesto a las ganancias, situación de los inmuebles alquilados versus los inmuebles que tienen valor locativo. La deducibilidad de todos estos gastos que enunciamos recién en un inmueble alquilado corresponde íntegramente, dado que ese bien se encuentra afectado a la generación de una renta. Mientras que si estamos hablando de un inmueble con valor locativo, en realidad esos gastos vamos a poder computarlos en la proporción en que estamos computando el valor locativo. Ejemplo, si yo tengo un inmueble que destino para recreo o veraneo dos meses al año, donde estoy computando ese valor locativo 2 meses, por el equivalente a 2 meses, los gastos que voy a poder computar son los equivalentes a 2 meses al año. Es decir, no puedo computar gastos por todo el año cuando estoy computando una renta presunta solamente por los 2 meses. Y el último comentario se refiere a la situación de los inmuebles desocupados. En este caso, digamos, acá lo que hay que distinguir es si ese inmueble que está desocupado, si se encuentra afectado a la generación de renta o no, si está afectado al alquiler o no. Por ejemplo, si yo tengo el supuesto de un departamento que estuve alquilando hasta junio de este año y en junio se desocupa porque concluyó el contrato, el inquilino no lo renueva y decido parar unos meses, hacer refacciones, pintura, algunos arreglos generales, ¿sí? Para después volver a alquilarlo. Todos los gastos que se me produzcan durante el periodo en que ese departamento está desocupado, ¿son computables? ¿Son deducibles o no en el impuesto? Bueno, el criterio nuestro es que son deducibles dado que ese inmueble se encuentra afectado a la generación de renta. Distinto es el caso de un departamento que tuviéramos desocupado, donde no lo tenemos afectado a la generación de renta. En ese caso, entonces, los gastos no van a poder ser computables
en ninguna proporción. En el impuesto al valor agregado, las rentas derivadas de contratos de locación también resultan gravadas a la alícuota del 21%. Pero hay determinadas exenciones que están comprendidas en el artículo 7 de la norma, que es el que habla de las exenciones para todo el impuesto. En primer lugar, están exentos todos los inmuebles objeto de la locación que sean destinados a casa habitación del locatario y su familia. Eso está comprendido en el inciso H, punto 22 de ese artículo 7. También están exentas las locaciones de inmuebles cuyos locatarios sean el Estado Nacional, provincial, las municipalidades o la Ciudad de Buenos Aires, con todas las respectivas reparticiones y entes centralizados y descentralizados, con las exclusiones previstas en el mismo inciso que antes les mencioné. Y también hay una exención genérica aplicable para las restantes locaciones, sin importar el destino o el tipo de inmueble o el locatario, cuando el valor del alquiler por unidad y locatario no exceda el monto de 1.500 pesos. Es decir, si yo estoy alquilando un local por debajo de los 1.500 pesos por mes, esa locación, por más de que no sea una locación destinada a vivienda, estaría exenta del impuesto. De todos modos, resaltamos que este monto ha quedado totalmente desactualizado, es un monto que viene desde el año 2001 y esperamos que en el corto o mediano plazo pueda ser actualizado para poder cumplir con la finalidad perseguida por el legislador, que es el de eximir a determinadas locaciones en términos generales. Destaco que esta excepción aplicable a las locaciones por debajo de los 1.500 pesos no aplica para los inmuebles cuando sean destinados a conferencias, reuniones, fiestas y similares. Estos inmuebles están comprendidos en el artículo 3, punto 18 de la ley. Respecto de los inmuebles en condominio, en el impuesto al valor agregado, la resolución 1032, que es la que regula el tema de la inscripción de los condominios en el IVA, establece en su artículo 2 que el condominio deberá inscribirse como sujeto del impuesto, es decir, como responsable inscripto, cuando se trate de locaciones de inmuebles gravadas. Mientras que si estamos en presencia de una locación exenta, no tendrá que realizar inscripción alguna. Entonces, resumiendo un poquito y haciendo una síntesis y un paralelismo respecto de ganancias con IVA en los condominios, diríamos que en el impuesto a las ganancias, cada condomino va a declarar en el impuesto, en forma personal, la porción de la renta que le corresponde conforme su porcentaje de participación. Mientras que en el impuesto al valor agregado, ¿sí?, es el condominio, si estamos en presencia de una locación gravada, es el condominio el que tiene que declarar como sujeto del impuesto esa renta, ¿sí? Bien, respecto del impuesto al valor agregado, dos comentarios aparte respecto de situaciones puntuales. Primera de ellas, incobrabilidad. Cuando nosotros tenemos morosidad en el cobro de los alquileres, una vez que se inician las acciones judiciales tendientes al cobro, recién ahí se podrá cambiar el método de imputación de las rentas respecto de aquellas que se perciban con posterioridad al inicio de las acciones judiciales. Eso surge del artículo 5 de la norma. Y en el supuesto de los inmuebles que alquilan las empresas, ¿sí?, para ser destinados para sus empleados como viviendas dentro de los beneficios laborales que se le dan, en este caso destacamos que si bien tenemos la exención de los alquileres destinados a vivienda por el locatario, comprendida en el artículo 7, esa exención no sería aplicable. ¿Por qué? Porque en este caso el locatario es la empresa, no es la persona humana que lo está utilizando el inmueble como vivienda. Por lo tanto, ante dicha situación donde el locatario es la empresa y la empresa le da al empleado ese beneficio, la locación va a encontrarse gravada. Analizando el tratamiento de los alquileres en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el monotributo,
vemos que actualmente este régimen simplificado constituye una opción para las personas humanas y las sucesiones indivisas. ¿Las rentas derivadas de los contratos de locación pueden incluirse en el monotributo? Sí, pueden, digamos, los contribuyentes pueden adherir en su rol de locadores, ¿sí? Siempre y cuando no superen los límites máximos para cada categoría de los parámetros que contempla la norma, ¿sí? Recordemos también que en el monotributo cada inmueble es considerado una unidad de explotación. Por lo tanto, como locador voy a poder adherir al monotributo cuando tenga locaciones de hasta 3 inmuebles. Si yo soy locador de 4 inmuebles, ¿sí? De los cuales percibo renta, ya por tener 4 inmuebles no puedo adherir al monotributo y voy a tener que inscribirme en el régimen general. Los parámetros que en este caso aplicarían para la locación de bienes inmuebles, bueno, sería el parámetro de ingresos brutos, ¿sí? El parámetro de unidad de explotación, ¿sí? Son los dos principales que vamos a tener en cuenta. También es importante recordar que como locadores, si nuestra única actividad por la cual adherimos al monotributo es la de locadores de bienes inmuebles, estamos eximidos de ingresar el componente previsional del artículo 39 de la ley. Recordemos que el componente previsional está conformado por el aporte al SIPA, el aporte al Sistema Nacional de Seguro de Salud, y si también adhiriéramos a familiares a cargo, ¿sí? También estaríamos eximidos de ese componente de obra social por esos familiares. ¿Cuál es la situación de los condominios en el régimen simplificado? Bueno, acá tenemos que hacer una diferenciación conforme a la última reforma tributaria, ¿sí? Donde se introdujeron cambios en el régimen simplificado y que han sido cambios sustanciales y que impactan de lleno en la actividad de locación de inmuebles. Por lo tanto, a ver, si hacemos un poquito de historia, vamos a analizar y a recordar cuál era la situación de los condominios en el monotributo hasta mayo del 2018, hasta el 31 de mayo del 2018, que fue la fecha en la cual todavía no estaba vigente la ley 27430. Recordemos que por el artículo 5 del decreto reglamentario, el decreto 1 del 2010, el condominio era asimilado a una sociedad de las que podían adherir al régimen simplificado. Las sociedades que podían adherir al monotributo, recordemos que eran las sociedades comerciales irregulares y las sociedades de hecho de hasta 3 socios, ¿sí? Entonces el condominio era asimilado a una de estas sociedades y por lo tanto podía adherir al régimen simplificado siempre que no superaran los parámetros máximos establecidos, que dijimos antes, tope de ingresos brutos devengados, ¿sí? Que tuviera como máximo hasta 3 condóminos, porque se aplicaba ese paralelismo de tope de 3 socios, bueno, en este caso tope de 3 condóminos, y hasta 3 unidades de explotación. Y el condominio en el monotributo, en esas circunstancias, era considerado un sujeto diferente del de sus integrantes, respecto de otras actividades que los mismos realizaran en forma individual. A partir de la reforma tributaria introducida por la ley 27430, recordemos que las sociedades de hecho y las sociedades irregulares no pueden adherir al monotributo, y esto tiene vigencia a partir del 1 de junio del 2018. Y con esta novedad se generaron muchas inquietudes respecto de cuál era la situación de los condominios en el monotributo, si iban a poder seguir adhiriendo o no. Bueno, todas estas dudas fueron despejadas con la publicación del decreto 601, donde ratifica que los condominios no pueden ser monotributistas a partir del 1 de junio del 2018. No obstante, y esto es muy importante, se permite a los condóminos que puedan categorizarse como monotributistas en forma individual, considerando que los parámetros, ¿sí?, que van a ser aplicados conforme a su actividad van a ser considerados por cada condomino en la proporción que le corresponda a su participación en el condominio. Y que todos los condóminos deben ser monotributistas por todas las locaciones del mismo condominio.
Esto es un requisito muy importante y si, supongamos, tenemos un inmueble con 3 condóminos, si de esos 3 condóminos uno de ellos es responsable inscrito por las locaciones de ese condominio, el resto no puede adherir al régimen simplificado, ¿sí? Dado que hay uno que está inscrito en el IVA. Por lo tanto, todos van a tener que ser inscritos. Ojo con esto porque es algo muy importante y que, digamos, es un requisito que hace de que todos los condóminos tengan que salir del monotributo para inscribirse en el régimen general. Y dos datos más vinculados al tema de condominios para tener en cuenta a partir de la reforma tributaria es que la cantidad de integrantes del condominio no es un factor limitante para categorizarse como monotributista. Es decir, esto es porque al eliminarse el tema de las sociedades de hecho y las sociedades irregulares de hasta 3 socios, ese tope de 3 fue eliminado. Por lo tanto, si hay un condominio de 5, hay un condominio con 5 condóminos, ¿sí? Y a la medida en que los 5 adhieran al monotributo por las locaciones de ese condominio, no es un impedimento para que puedan mantener la condición de monotributistas. Y sí también hay que tener en cuenta que la cantidad de participaciones en los condominios sí sigue siendo un factor limitante para poder categorizarme como monotributista. Es decir, cada porción indivisa es considerada una unidad de explotación. Por lo tanto, si yo soy condominio, ¿sí? Y tengo 3 propiedades en condominio, ¿sí? Puedo ser monotributista estando ahí en el límite. Si yo ya tengo 4 propiedades en condominio, no puedo adherir al régimen simplificado y deberé inscribirme en el régimen general. Simplemente para que tengan como dato y para que lo tengan presente, les dejamos en el material 2 consultas formuladas en el espacio de diálogo de AFIP con las entidades inmobiliarias. La primera consulta es de agosto del 2018 y hace referencia a las inmobiliarias que actúan en la actividad de administración de alquileres. Entonces, ¿cómo impactan esos alquileres que depositan los inquilinos en las cuentas de la inmobiliaria? Recordemos que hoy, más que todo por medidas de seguridad, las inmobiliarias que realizan la administración de alquileres no manejan efectivo en las oficinas, sino que directamente se manejan todo mediante depósito bancario y además facilita mucho la administración. Y en esas circunstancias, si la inmobiliaria es monotributista, corre serios riesgos de una recategorización de oficio o de una exclusión al contar con ingresos ajenos, ¿sí? Correspondientes a los locadores en sus cuentas bancarias. Entonces acá lo que se plantea es si habría alguna forma de poder depurar, de poder discriminar esos depósitos propios y los de terceros, justamente a los fines de evitar la exclusión del monotributo. Bueno, la FIP lo que responde es que no hay, digamos, la normativa vigente no está contemplando la posibilidad de discriminar las acreditaciones bancarias propias y las de terceros. Por lo tanto, la inmobiliaria podría estar sujeta a una posible recategorización de oficio o una exclusión y que en dichas circunstancias va a ser la inmobiliaria, ¿sí? el pequeño contribuyente el que va a tener que demostrar, ¿sí? Con la documentación respaldatoria correspondiente que esos ingresos no corresponden a ingresos propios, sino que son ingresos que corresponden a locaciones de terceros, ¿no? Que simplemente se depositan en su cuenta por un tema vinculado a la actividad de administración de alquileres. Por lo tanto, bueno, es algo que hay que tener en cuenta y presente debido al trastorno que esto puede llegar a generar y que, en definitiva, habrá que demostrar lo contrario y que la última palabra siempre la va a tener la FIP, que no es un tema menor. En la siguiente consulta, que también se planteó en el marco del espacio de diálogo de AFIP con las entidades inmobiliarias del mismo mes y año, se consultó respecto de la facturación por cuenta y orden de terceros cuando se está dentro de la órbita del monotributo. En ese caso, la AFIP hace una distinción de cuándo puede emitir comprobante la inmobiliaria, siempre y cuando no se trate de locaciones grabadas,
debiendo dejar identificado con los datos al beneficiario en el comprobante respectivo. Y cuando estamos en presencia de locaciones grabadas, los comprobantes relativos al cobro de las locaciones deben ser emitidos exclusivamente a nombre del propietario de los bienes respectivos. Le dejamos toda la consulta para que la puedan tener como antecedente, ya que la respuesta de AFIP es más que interesante. En cuanto a las normas de facturación, hay 2 o 3 normas que entran a jugar en este análisis y que hay que tener en cuenta. En términos generales, cualquier operación de locación de bienes inmuebles hoy en día es respaldada por una factura electrónica. ¿Cuál es la fecha límite para emitir un comprobante? Eso lo tienen regulado en el artículo 13 de la resolución 1415, que es la norma general de facturación. Este artículo 13 habla de la fecha límite para emitir los comprobantes y dado que la locación de inmuebles es una locación de cosas, aplicaría la fecha de vencimiento fijada para el pago del precio o el alquiler correspondiente a cada periodo. Después tenemos la resolución 4004, que es una norma del año 2017, que aplica para los inmuebles destinados a casa-habitación, ¿sí? En esta norma se dejó asentado que cuando se perciban los importes a través de los intermediarios, las facturas o los documentos van a poder ser emitidas por esto, y acá entra en relación la consulta que vimos recientemente, donde decía que los intermediarios van a poder emitir los comprobantes en tanto y en cuanto no se trate de locaciones grabadas en el IVA. Como acá estamos hablando de locaciones destinadas a casa-habitación que están exentas de IVA, por eso en resolución 4004 se está ratificando que las facturas pueden ser emitidas por los intermediarios, ¿sí? Y en ese caso van a tener que tener la identificación del beneficiario, ¿sí? Con nombre, apellido y con su CUIP. También establece cómo debe facturarse en la situación de inmuebles en condominio. Bueno, en este caso dice que puede ser emitida el comprobante a nombre de uno de los condóminos, quien deberá ser siempre el mismo mientras perdure el condominio, donde también se va a tener que identificar al resto de los condóminos con su nombre, denominación y con clave de identificación tributaria. También en la resolución 4004 se dejó sin efecto la obligación de la excepción a la emisión de comprobantes cuando los mismos no superaban los 1.500 pesos por un único inmueble. Es decir, que hoy en día, si tengo una locación de un inmueble por 1.000 pesos, de todos modos tiene que ser respaldada mediante el comprobante pertinente. Este criterio de cómo pueden facturar los condominios es replicado en el régimen simplificado dentro de la reglamentación del monotributo, artículo 47 de la resolución 4309, donde se adopta igual criterio. Y también el mismo criterio es reflejado, esto lo cito como antecedente, en la resolución 1415, cuando estamos en presencia del régimen general, ¿sí? Donde se establecen idénticas precisiones respecto de que la facturación la puede hacer siempre uno de los condóminos, quien deberá ser el mismo mientras perdure el condominio, debiendo identificar al resto de los condóminos. A excepción de que la locación se encuentre grabada por IVA, donde en ese caso se deberá emitir factura A o B según corresponda, por el condominio, desde ya. Entrando ya en la órbita del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires, observamos el artículo 183.9 del Código Fiscal, que establece una exención para los ingresos correspondientes para el propietario por el alquiler de hasta 2 unidades de vivienda y siempre que no se supere el importe de 6.700 pesos por cada inmueble. Este monto de 6.700 pesos es el vigente para el periodo fiscal 2020. Destaco que este monto, conforme se va publicando la ley tarifaria año a año, se va actualizando también. Los condominios son sujetos del impuesto sobre los ingresos brutos. Ello surge del artículo 10.3 del Código Fiscal cuando se refiere a patrimonios destinados a un fin determinado. Ahora, otra consulta que tenemos con bastante frecuencia en nuestro servicio de asesoramiento tributario es
¿Cuál es la alícuota que aplica para la actividad de locación de inmuebles en ingresos brutos? Porque conforme a la ley tarifaria surgen dos alícuotas, el 1,5 y el 3%. La respuesta que tenemos a esto es un antecedente en el marco del grupo de enlace a HIP, entidades profesionales, de marzo del 2010, donde se planteó esta consulta y aquí la HIP dijo que el marco general es que aplica la alícuota del 1,5%, mientras que la alícuota del 3% aplica exclusivamente para lo que son inmuebles destinados con fines comerciales, ¿sí? Congresos, fiestas, eventos. Es decir, que por lo tanto un departamento, si yo alquilo un departamento, por ejemplo, 20.000 pesos por mes, para esa operación, dado que supero el monto de 6.700 pesos, ¿sí? Tendría que aplicar la alícuota del 1,5% si es que ese departamento es destinado para vivienda, ¿no? Ahora, si estoy alquilando algún salón comercial, 50.000 pesos por mes, supongamos 100.000 pesos por mes, ahí aplicaría la alícuota del 3%. Otra consulta que tenemos con mucha frecuencia dentro del servicio de asesoramiento es la situación cuando tenemos un locador que tiene domicilio fiscal en una jurisdicción y el inmueble locado se encuentra en otra jurisdicción. Y ahí la consulta típica es, ¿aplica convenio multilateral o directamente aplica impuesto local sobre los ingresos brutos dependiendo del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble? No, en este caso aplica el régimen de convenio multilateral conforme el artículo 2, que es el que establece el régimen general. Ya habiendo analizado la aplicación de los impuestos nacionales y el impuesto sobre los ingresos brutos sobre este tipo de operaciones, vamos a ir concluyendo con otras formalidades a cumplir cuando estamos en presencia de estas operaciones. Aquí cito el registro de operaciones inmobiliarias, la famosa resolución 2820, que fue una norma que fue prorrogada sucesivas veces y que respecto de las locaciones urbanas, hoy en día no se encuentra vigente la obligación de inscribirse en este registro. Esto surge del artículo 15 de la resolución 3779, que estableció específicamente que no debía cumplirse con la obligación de inscripción cuando estamos en presencia de locación de bienes inmuebles urbanos, incluyendo el leasing por cuenta propia o con la intervención de intermediarios, sublocaciones o subarriendos. Sí destaco que este registro se encuentra vigente para el ámbito de operaciones con inmuebles rurales. Ahí sí está vigente, pero para lo que a nosotros nos interesa, no debe cumplirse con esta obligación de inscripción. Un último comentario vinculado a la nueva ley de alquileres, a la ley 27.551 y al cumplimiento de regímenes de información. Puntualmente, esta nueva ley, que está vigente desde julio de este año, introdujo numerosas modificaciones en materia de locación de inmuebles. Las más destacadas han sido la extensión de la vigencia de los contratos de locación de 24 a 36 meses como un plazo mínimo, ¿sí? La forma de actualizar los alquileres, que va a ser anualmente conforme dos índices, la forma del locatario de ofrecer garantías, también que puede ofrecer 2 garantías, ¿sí? Y otras disposiciones más, pero puntualmente aquí nos vamos a centrar en lo que establece el artículo 16, que establece la obligación del locador de tener que declarar el contrato de locación ante la AFIP, dentro de la forma, los plazos que el organismo disponga. Destaco que este artículo al día de hoy no está reglamentado, por lo tanto no puedo dar mayores precisiones, pero es algo que se viene y también la AFIP va a tener que disponer un régimen de facilidades para la registración de los contratos vigentes. El incumplimiento del locador lo hará deducible de las sanciones previstas en la ley 11.683, que son las obligaciones por incumplimiento de deberes formales. También imparte una obligación a la justicia, porque dice que en el caso de inicio de acciones judiciales, el juez, previo a correr el traslado de la demanda, tiene que informar a la AFIP sobre la existencia de ese contrato.
y que la obligación de informar este contrato, si bien es del locador, en el último párrafo se establece que cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato ante la FIP. Por lo tanto, resumiendo esto, este artículo 16 apunta efectivamente a seguir transparentando el mercado inmobiliario. Recordemos que hay un antecedente, la ley 27346, que es la que habilitó el cómputo de la deducción del 40% de las sumas pagadas por el alquiler de la casa habitación por parte del locatario, hasta el límite de la ganancia no imponible del artículo 23, inciso A, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Sí? También destaco que es una obligación de carácter general, es decir, a diferencia de la Ley 27346, que habilita, digamos, a informar un contrato a cambio del cómputo de una deducción, aquí no hay ningún beneficio. Aquí se impone la obligación de tener que informar el contrato por parte del locador. ¿Sí? Y que será aplicable también para los contratos vigentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Cualquier inquietud nos la pueden hacer llegar a nuestro servicio de asesoramiento, donde responderemos las dudas al respecto. Y bueno, un saludo cordial para todos ustedes y hasta el próximo encuentro.